Yo creo que el problema que más hemos sufrido nosotros, en específico en el tema que yo, pues que me toca representar o presidir, es a veces la resistencia que tiene el gobierno, ¿no? De aceptar cuando existen este tipo de problemáticas, cuando hay violación de derechos humanos, cuando hay, por ejemplo, desaparecidos, cuando tocamos temas a veces tan complicados como el de la tortura, que son temas que son directamente relacionados con los derechos humanos, ¿no? Entonces, a veces las autoridades, pues en este afán de decir que en Querétaro no pasa nada, que Querétaro está muy bien, que no podemos negar que somos uno de los mejores estados de la República, pero eso no quiere decir que las cosas estén perfectamente bien, ¿no? Y si nos comparamos con 5 o 8 años atrás, pues Querétaro es otro, ¿no? Es un Querétaro donde sí tenemos desaparecidos, donde sí hay más problemas de inseguridad, y entonces esto a veces se convierte en un bloqueo cuando uno trata de proponer cuestiones tendientes a esto, ¿no? Por ponerles un ejemplo, presentamos la ley de desaparición de personas en el estado de Querétaro, y lo primero que dijeron las autoridades públicamente es que pues, qué caso tenía presentar esta iniciativa en Querétaro si en Querétaro no hay desaparecidos. Y sí, sí tenemos muchos desaparecidos. Un caso muy sonado fueron nuestros conciudadanos que salieron de la sierra y desaparecieron en San Fernando, Tamaulipas, el camión completo, ¿no? Y ese es un caso, como muchos otros, donde al año tenemos casi 200 reportes de personas desaparecidas. Y varias regresan a casa, ¿no? Varias, sí fue el caso de la niña que pues se fue con el novio de fin de semana, no regresó a sus papás y regresó el lunes, ¿no? Y los papás levantaron pues no se puede levantar una denuncia o un acta porque hasta hoy, que ya aprobamos la ley, pero todavía no se publica, no existe el delito de desaparición de personas, ¿no? Pero levantan el famoso reporte de extravío, ¿no? Pero estos son temas que cuando nos tocamos aquí en el Congreso, pues le podremos llamar que son espinosos para las autoridades, ¿no? Y más cuando vienen de la oposición, ¿no? Este tema de la lucha de partidos a veces obstaculiza tantas cosas que son en beneficio de la sociedad. Entonces, pues, capaz si lo hubiera propuesto un diputado del mismo partido que gobierna, pues le hubieran dado un cierto matiz, ¿no? Pero cuando lo proponemos, quienes somos hoy oposición, bueno, pues es como una agresión, literalmente, ¿no? Entonces, normalmente todos estos temas de derechos humanos, de transparencia, porque también en el tema de la rendición de cuentas, pues es mi obligación velar y defender por el derecho que tenemos todos los ciudadanos de acceder a la información pública, ¿no? Pero para las instituciones también es incómodo que los ciudadanos les pidan información, ¿no? Porque eso elimina esta secrecía que a veces con la que a veces se manejan las instituciones públicas y los recursos públicos. Entonces también es un tema complicado. Y pues yo creo que esos son los obstáculos que a mí se me han presentado en este andar y en este luchar por estos dos temas que para mí son una responsabilidad, porque me toca presidir la comisión. Entonces el obstáculo en cuanto a derechos humanos es más, o lo percibe más como por parte del gobierno, que el obstáculo es porque ellos pues, tal vez siguen diciendo como una idea de que no pasa nada. Sí, mira, muchas de las violaciones de derechos humanos y las que atienden, por ejemplo, las instituciones defensoras de derechos humanos, son cometidas por servidores públicos, por los mismos gobernantes. Entonces, pues resulta incómodo en determinado momento estar velando y protegiendo los derechos humanos cuando quienes violan son las autoridades. Que no podemos negar que la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos son entre nosotros mismos, entre ciudadanos, entre particulares, ¿no? De tú a tú. Pero los que son sonados, los que defienden la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
la hoy Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, son violaciones de derechos humanos por parte de una autoridad hacia un ciudadano. Entonces, eso complica, ¿no? Y genera incomodidad por parte de la autoridad. Entonces, yo creo que ese es el obstáculo más fuerte que tenemos en esta responsabilidad de defender desde el Congreso los derechos humanos y el acceso a la información. Cuando se presenta una iniciativa, o sea, la proponemos, ¿cómo se llaman? Los castigos o ¿cómo llamarlos? Sanciones. Las sanciones, ¿también vienen dentro de esa propuesta o también esto puede ser un problema externo o ajeno? No, bueno, por ejemplo, la ley de desaparición de personas que presentamos tiene pues, un espectro muy amplio, ¿no? Porque habla de se generan dos tipos penales que hoy no existen en Querétaro, que es la desaparición forzada, cuando es a manos de un agente del Estado, que en este caso es un servidor público, que desaparece, priva de la libertad y niega el paradero de una persona. Pero lo que hoy más sucede es la desaparición entre particulares. Entonces, en ningún estado, ni a nivel federal, se tiene tipificado el delito de desaparición entre particulares. Y hoy esta ley que aprobamos la semana pasada ya incluye también este tipo penal y ahí vienen implícitas las sanciones hacia quien resulte responsable por la desaparición de una persona, ¿no? Hoy en día no hay un delito que perseguir. A la delincuencia pues es más fácil desaparecer a una persona que privarla de su vida y dejarla tirada en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay un delito que perseguir, que es el de homicidio, ¿no? Pero si tú desapareces a una persona y la desapareces también, que pueden pasar días, meses, años, y nadie encuentra a la persona, ni un rastro de dónde pueda estar, no hay un delito que perseguir, ¿no? A menos de que se pidiera un rescate, pudiéramos hablar del secuestro, y ese sí es un delito. A menos de que de repente encontraran el cuerpo de la persona que sufrió homicidio, pues tendríamos el delito de homicidio. O a menos de que se pudiera determinar que está siendo víctima de un fin de explotación, podríamos determinarlo como trata de personas. Pero si no, no hay un delito que perseguir y pueden pasar años. Y los familiares pueden pasar años buscando al desaparecido y la autoridad, si bien levanta un reporte de extravío e implementa lo que conocemos como la alerta AMBER, o ahora en el caso de las mujeres que se piensa establecer la alerta AMBER, no hay protocolos de búsqueda ni del desaparecido ni del responsable de la desaparición, que eso es importante, ¿no? Buscar a quien desapareció a la persona y hacer que pague por ese hecho que hoy se va a convertir en un delito, ¿no? Entonces, sí vienen en las leyes que nosotros hacemos, cuando se trata de sancionar a una persona, viene la sanción, ¿no? En este caso, por ejemplo, la desaparición forzada tiene una pena de 15 a 45 años de cárcel y la desaparición entre particulares de 12 a 40. O sea, es ligeramente más leve la sanción porque es más grave que un agente del Estado, que un policía, que un servidor público, que es quien en teoría nos protege, nos cuida, vela por nuestra seguridad, cometa este acto, ¿no? Todavía es más grave. Digo, son 3 años de diferencia a la pena mínima y 5 años de diferencia a la pena máxima, pero hoy ya tenemos una pena, ¿no? Entonces, sí, en las leyes, en este caso, como la que les comento, vienen implícitas las sanciones para quien cometa el delito, ¿no? Bueno, también como encargado del acceso a la información, ¿cuál cree que es el problema de que la gente, porque muchas veces se queja la gente, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Pero realmente no se informan. Entonces, muchas veces no saben cómo informarse también. El problema es yo creo y considero que el principal problema es el desconocimiento de los ciudadanos a que tienen ese derecho. Ustedes, capaz no sabían, pero tienen el derecho a la información y parte de un derecho humano. Entonces, bajo esta premisa de desconocimiento, pues la gente a veces se queja, ¿no? De, oye, ¿por qué hicieron este puente? O ¿por qué tomaron la decisión de cambiar el sentido de esta calle, ¿no? Y la autoridad va y le dice, el ciudadano va con la autoridad y le dice, pues es que hicimos una encuesta
toda la zona, y la gente prefirió que el sentido ahora sea para otro lado. Pero la gente no sabe que tiene el derecho de solicitar las encuestas, literal, ¿no? Y sucedió en San Luis Potosí, ¿no? Que hicieron una situación similar. La autoridad se las saca diciendo, hicimos una encuesta, con esta facultad que tienen de derecho al acceso a la información, solicitan las encuestas y resulta ser que no había encuestas, ¿no? Simplemente fue una decisión arbitraria y tuvieron que revertir la decisión que tomaron, ¿no? Entonces, el desconocimiento de los ciudadanos de saber que tienen derecho al acceso a la información y aparte que existe un órgano garante de este derecho es lo que evita a veces y obstaculiza que la información fluya. Si tú pides una información al municipio de Querétaro, por ejemplo, y la información que te dan o no te la dan en el tiempo que está estipulado en la ley, o te dan una información totalmente distinta a lo que tú estás pidiendo, tienes la posibilidad de ir a la Comisión Estatal de Información Gubernamental, la CEI, que es un organismo autónomo, y decir, oye, pues yo le pedí al municipio esta información y mira lo que me respondió. Y no estoy de acuerdo y no estoy satisfecho. Entonces, tú levantas ahí una queja, si quieres llamar así, y la comisión tiene las facultades de exigir a la autoridad que se te otorgue esa información. Entonces, todo este proceso y todo este mecanismo, les aseguro que varios compañeros de ustedes no la conocen. Y ese es un obstáculo, ¿no? Como muchos ciudadanos no conocen que hay una Defensoría de los Derechos Humanos a Querétaro donde tú puedes ir a